Hola mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video anatómico de anatomía por Juan José Sánchez. Hoy hablaremos de la anatomía del pericardio, una estructura bastante importante que cumple una función protectora del corazón. En primera instancia recubre lo que es al músculo cardíaco y que además de ella tiene una función hidrostática importante para el funcionamiento del corazón. Ella es una de las tres membranas serosas del cuerpo, que son las tres grandes P: la pleura, el pericardio y el peritoneo. Cada una protege órganos específicos. La pleura la tocamos en pulmón porque es la membrana que cubre y protege a los pulmones. Y el peritoneo es quien me protege a toda la zona esplácnica, toda la zona abdominal. Entonces es importante que ustedes a lo largo de este video tienen que conocer mucho la estructura cardíaca. Los invito a que primero vean mis videos de corazón, que los dividí en 5 videos que ya están subidos al canal. Vamos a pasar entonces al pericardio y vamos a partir del hecho de que ya ustedes conocen el corazón y que ya ustedes conocen sus capas. La capa muscular, que es la más importante del corazón, es el miocardio. Aquí vamos a hacer un breve bosquejo. Imagínense que estamos haciendo un corte transversal del corazón y lo estamos viendo de arriba hacia abajo. La capa más interna que envuelve al corazón, aún no estamos hablando de pericardio, claro, sería el endocardio. Y luego una membrana externa, que sería la tercera y última capa del corazón, porque el corazón como órgano nada más tiene 3 capas, sería el epicardio. Hasta allí, listo con el corazón nada más. Ahora, resulta que el pericardio lo vamos a dividir en 2 tipos o en 2 grandes capas. Un pericardio fibroso, que sería la parte más externa del pericardio, y una parte más interna que llamamos pericardio seroso. Aquí sí necesito que presten un poquitico de atención. Fíjense ustedes, a pesar de que el pericardio se divide en 2 capas, que es fibroso y seroso, vean que aún no les he señalado cuál es el seroso, y esto se debe a que el seroso a su vez se subdivide en 2 capas, en un pericardio parietal seroso y en un pericardio visceral seroso. Ahora, como les acabo de decir que el pericardio fibroso, que es uno solo, es la capa más externa del pericardio, hay una que está en contacto directo con el corazón, que es el pericardio seroso. Ahora, ese pericardio seroso se divide en un pericardio parietal, que aquí se los puse en negro, que parietal hace alusión a la pared. Es la parte del pericardio que está en la pared, digamos, cubriendo el corazón y que está en contacto con el pericardio fibroso. Ahora, existe una segunda capa del pericardio seroso que se denomina pericardio visceral seroso. Este pericardio visceral seroso, fíjense ustedes, que es la misma membrana azul que aquí les nombré como epicardio, porque resulta que el epicardio es el mismo pericardio visceral seroso, es el mismo, es la misma capa. A pesar de que es una capa del pericardio, es la parte más interna, digámoslo así, del pericardio seroso, a su vez es la capa más externa del corazón, es parte del corazón. De hecho, tú no puedes separar. Estas 3 estructuras son una sola unidad: el endocardio, el miocardio y el epicardio. Tú no puedes separar el epicardio del corazón. Es su capa más externa. Cuando ustedes ven un corazón en el atlas, cuando ustedes lo ven en la capa brillante, igual en vivo esa capa brillante es el pericardio visceral. No la puedes separar de la víscera, que en este caso la víscera u órgano, que son sinónimos de ambas palabras, es el corazón. No puedes separar esas estructuras. En cambio, el pericardio parietal seroso sí es el que tú ves como una membrana o una capa blanca que cubre al corazón y es la que está hacia afuera en contacto entonces con el pericardio fibroso. Entonces no se les olvide que el pericardio visceral es el mismo epicardio que la misma capa del corazón. Fíjense ustedes entonces que existe un espacio, que aquí está en blanco, que me quedaría entre el pericardio parietal seroso y el pericardio visceral seroso. Ese espacio es el espacio pericárdico. En ese espacio o cavidad pericárdica, que es lo mismo, es donde se aloja un líquido denominado líquido pericárdico. Vean esta imagen mucho más real. Este es un corazón visto desde abajo hacia arriba en un corte transversal. Esta imagen me gusta mucho porque muestra muchas características del corazón que no se verían con otros cortes. Fíjense ustedes, esto sería el endocardio. Vean que es la membrana más interna que cubre el corazón. Luego viene la capa muscular, que es el miocardio. Y luego la capa más externa, que es el epicardio. Luego viene un espacio, que ese es el espacio pericárdico. Recuerden que este epicardio es el mismo pericardio visceral seroso. Por fuera de él está el espacio pericárdico y después venía el pericardio parietal seroso, que sería este que ustedes ven aquí. Por fuera del pericardio parietal seroso es que está el pericardio fibroso, pero eso los atlas casi no lo muestran porque van a ver ahorita que él está compuesto es por ligamentos. Por eso muy pocos lo van a ver en el atlas. Aquí veríamos entonces el parietal, el espacio pericárdico, el pericardio
visceral, que es el mismo epicardio, miocardio y endocardio. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Entonces vamos a escribir qué estructuras me conforman al pericardio fibroso y después vamos a terminar de hablar de algunas estructuras pericárdicas importantes. Pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces, es imperativo, es necesario, es importante que ustedes se suscriban al canal aquí en la esquina inferior derecha, donde dice suscribirse, que han suscrito a este canal de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez y automáticamente pueden ver todos mis videos. Es lo único que yo les pido a cambio, que se suscriban al canal. Entonces vamos a describir, a dilucidar qué estructuras me conforman este pericardio fibroso. Recuerden que es la parte más externa del pericardio. Es lo que tú vas a ver cuando tú quites la pared torácica. Entonces ese pericardio fibroso está compuesto primero por un tejido bastante denso que cubre la parte externa del pericardio parietal seroso y que a su vez tiene una serie de ligamentos que son las que me fijan al pericardio ahí en ese centro mediastínico. Son las que hacen que el corazón no se pueda mover de un lado a otro. Son estructuras de sostén muy importantes. En este corte transversal es que podemos ver bien. Esto para ubicarlo sería anterior. Este es el esternón, este sería su manurio, este el cuerpo. Y acá abajo se ve el apéndice cifoides. Estas serían las costillas. Esta sería la columna vertebral para que se ubiquen. Estaríamos viendo el mediastino medio donde se aloja el corazón. Este espacio aquí es mediastino anterior. Y todo este espacio aquí retrocardíaco es el mediastino posterior. Este conjunto de estructuras que ustedes ven aquí serían las estructuras del pedículo pulmonar. Específicamente estaríamos viendo desde la cavidad pleural derecha hacia medial. Ese es el corte de esta imagen, la ubicación anatómica. Este pericardio fibroso está compuesto por tres grupos de ligamentos. Primero, es fácil porque los ligamentos mnemotécnicamente te dicen de dónde vienen y a dónde van. Ligamentos vértebro-pericárdicos. Estos son ligamentos que vienen de la columna vertebral cervical inferior, pero más abundante en la columna vertebral dorsal. Estos ligamentos vertebropericárdicos son dos. Uno anterior, que es el propio vértebro pericárdico. Este es el que debería denominarse solamente vértebro pericárdico porque vean que él va de la columna vertebral al pericardio. La parte posterior de este ligamento realmente no toca el pericardio, pero se llama ligamento vértebro pericárdico posterior, es mal llamado así, porque él va desde la columna vertebral al pedículo pulmonar. Bien, ese es el primer grupo, el ligamentos vértebro pericárdico. Vamos a hablar ahora de los ligamentos externo pericárdicos. El nombre te está diciendo que va del esternón al pericardio. Vamos a tener uno superior que está compuesta por dos haces. Un haz que viene del dorso del manurio del esternón y un haz que viene del dorso del cuerpo del esternón y del primer cartílago costal. Ambos serían la porción superior del ligamento externo pericárdico, como pueden ver aquí. Mientras que existiría un ligamento externo pericárdico inferior que va del dorso del apéndice cifoides a la cara anterior del pericardio. Ambos ligamentos externo pericárdicos ubicados a nivel de lo que es el mediastino anterior. Ustedes tienen que dominar bien qué es eso mediastino. En mi canal hay un video de cavidades corporales en donde yo dilucido y explico muy bien cuáles son las partes del mediastino y cuáles son los límites. Por último, el último grupo de ligamentos que me conforma este pericardio fibroso son los ligamentos freno-pericárdicos. Recuerden que en anatomía la palabra freno significa o hace alusión al músculo diafragma toracoabdominal, que es en donde descansa la pleura. Recuerden ustedes que el pericardio descansa en el centro tendinoso frénico, en el centro tendinoso del diafragma. Lo envuelve como una coronita, circularmente. Entonces, estos ligamentos freno-pericárdicos o pericárdico frénicos, también los llaman, van a dividirse en uno anterior, que es el que hace la coronita completo por todo el centro tendinoso frénico, y uno posterior, que va a ir, laterales, que son dos, uno lateral derecho, que es este que estamos viendo, y uno lateral izquierdo. De manera que serían tres, uno anterior completo, que es una corona, un lateral derecho y un lateral izquierdo. Esos son los ligamentos que me lo sostienen ahí a ese nivel. Ahora, fíjense ustedes, vamos a hablar de los sitios de repliegue del pericardio. Ustedes me creerían si yo les dijera que el pericardio parietal es el mismo pericardio visceral, es decir, que uno se continúa con otro. Este es un concepto que muchas veces los estudiantes no entienden, pero que si ustedes prestan bastante atención en los atlas lo van a lograr entender. Les explico. Vean esta imagen. Esta es una imagen del pericardio parietal. Recuerden que ustedes no van a ver el fibroso, porque el fibroso son estos ligamentos. Por ejemplo, aquí se ve el freno pericárdico. Pero lo que ustedes ven como una membrana es el pericardio parietal.
el parietal. El visceral le dije que ya es parte del corazón, es decir, yo quito el corazón y automáticamente voy a quitar el visceral. Entonces, todo lo que estamos viendo en la cavidad o el saco pericárdico sin el corazón visto desde anterior hasta posterior. Fíjense ustedes. Vean que todo esto que está aquí hacia las paredes, por eso se llama parietal, es el pericardio seroso parietal. Pero hay lugares donde él llega y se repliega. Es decir, se devuelve. Y es en donde se pega al corazón para formar el epicardio o pericardio visceral. Esos son los que nosotros llamamos los lugares o sitios de repliegue. Fíjense ustedes que aquí en la parte superior envuelven a la vena cava superior. Luego van a lo que es la desembocadura de las venas pulmonares izquierda, la superior izquierda, inferior izquierda. Luego desciende para la vena cava inferior, la envuelve a lo que es la vena pulmonar derecha inferior, luego la vena pulmonar derecha superior, luego envuelve a la vena cava superior completamente como un anillo, y luego en la parte superior sigue hacia lo que es la aorta ascendente. Incluso los teóricos dicen que toca el tronco pulmonar, que aquí sí lo podemos ver, y que toca al tronco arterial brachiocefálico, que es la primera rama del arco de la aorta. Esos son los lugares donde el pericardio se repliega. Entonces, vean esta imagen, aquí se ve muy perfectamente cómo ocurre este repliegue. Habíamos quedado en que esta capita que estaba más pegada al corazón, al miocardio, era el epicardio o pericardio visceral. Fíjense ustedes que él llega un momento, aquí cuando llega el tronco pulmonar, por ejemplo, donde se devuelve, esto es un repliegue, lo que yo les digo, y se convierte en pericardio parietal. Sigue hacia afuera como pericardio parietal, hasta que vuelve a llegar al otro lado y se vuelve a replegar y se hace encima del corazón visceral. Entonces, estos lugares que ustedes ven aquí son los lugares donde se repliega, donde el mismo pericardio parietal se hace visceral y viceversa. De manera que son considerados una unidad, una única capa. Eso es importante entender esos conceptos. Vamos a hablar ahora de los senos y con esto terminamos la clase, que son los senos pericárdicos. Son lugares que cuando yo abro el pericardio yo puedo introducir uno o dos dedos y pasarlo de un lugar a otro, porque son lugares que están libres. Primero tenemos el seno transverso. El seno transverso es un lugar que está, oigan bien, por delante. Yo puedo, una vez que yo corto el saco pericárdico, yo puedo meter un dedo. Lo que pasa es que aquí estirpe el corazón y no pudiesen verlo. Pero yo pudiera pasar un dedo por delante de la vena cava superior, luego introducirlo por detrás de la aorta ascendente, que aquí está cortada, luego por detrás de la arteria pulmonar, que aquí está cortada, y pasarlo por delante de lo que es la aurícula izquierda. Eso es el seno transverso. Vean que va en sentido transverso. Si aquí lo pudiéramos ver, sería algo más o menos así. Vean, el dedo por delante de la vena cava superior, por detrás de la aorta ascendente, por detrás del tronco pulmonar, y me saliera el dedo hacia allá. Ojo, eso no lo puedo hacer con el pericardio cerrado. A juro, tengo que hacerlo es quitando, o sea, entrando a la cavidad pericárdica, habiendo cortado el pericardio parietal. Y lo saco por allá, por delante de la aurícula izquierda, que se supone que es lo que está detrás de todo esto. Ese sería el seno transverso. Algo importante, muchachos, que ustedes tienen que saber del pericardio, es que el pericardio no solamente envuelve al pulmón y lo protege, sino que el pericardio también envuelve a los grandes vasos, al inicio de los grandes vasos. Entendiéndose por grandes vasos todas aquellas estructuras vasculares grandes que entren o salgan del corazón, como son los vasos que mencioné ahorita, que son los tres que ustedes ven aquí, incluyendo las venas pulmonares. Esos son los que llamamos los grandes vasos. O sea, el pericardio, vean que envuelve también al inicio de los grandes vasos y lo pone dentro del mismo paquete. Por último, vamos a hablar del seno oblicuo. En este huequito que se ve aquí, esa es la culminación del seno transverso. El seno oblicuo es un lugar por debajo del corazón, en su cara posterior, donde yo puedo meter casi que los dedos completos, 4 dedos, y pasarlos de abajo hacia arriba. Ese seno oblicuo está limitado por la desembocadura de las 4 venas pulmonares. Yo pudiera introducir una mano por debajo del corazón aquí, por su cara diafragmática, y subir la mano hacia arriba, porque es un espacio que queda libre. Eso se llama seno oblicuo del pericardio. Ahora, rápidamente con su irrigación y su drenaje venoso. Comenzamos primero con la irrigación. Bueno, no tanto el drenaje venoso, la inervación. La irrigación depende mucho de si es el pericardio parietal o si es el pericardio visceral, al igual que la inervación. Vamos a comenzar primero de cómo está irrigado el pericardio parietal, que recuerden que es este que vemos en su cara más externa. Ese pericardio parietal tiene irrigación de varias arterias. Primero, a través de la arteria mamaria interna, da una rama que es la arteria pericardiofrénica, que les recuerdo que es la arteria que acompaña al nervio frénico durante todo su recorrido. Esta arteria pericardiofrénica irriga a la pleura parietal mediastínica en este caso, e irriga también al pericardio parietal. Además de eso,
hay unas ramas pericárdicas que salen directamente de las arterias bronquiales, que son estas, que a su vez son ramas de la aorta, unas ramas que salen de las arterias esofágicas, que como anatómicamente están posterior al pericardio, irrigan la cara posterior del pericardio. Así como abajo en el diafragma hay unas arterias que son las diafragmáticas, también llamadas arterias frénicas superiores, ayudan a irrigar lo que es la porción posterior inferior de ese pericardio parietal. Eso con respecto al parietal. ¿Qué es lo que pasa? El visceral, como es el epicardio, es el mismo epicardio que es la misma capa externa del corazón, está irrigado por las arterias que irrigan al corazón. Entonces estas, que serían las arterias coronarias, son las que se encargan de irrigar al epicardio, que ya saben que es el pericardio visceral. Vean ustedes aquí como las pericardiofrénicas son las que se encargan entonces de irrigar a lo que es el pericardio parietal, que sería este que está allí adyacente ahí. Ahora, con respecto a la inervación, es importante saber que es distinta la inervación del pericardio parietal, porque ese pericardio parietal está inervado por lo que es el nervio frénico, que es quien le lleva la mayoría de las fibras de tipo sensitivas y vasomotoras. Ahora, el pericardio visceral, que sería el epicardio, está inervado por los plexos coronarios, que son este conjunto de plexo nervioso de origen simpático y de origen parasimpático, que se encargan de inervar al corazón como tal, pero como el epicardio es una capa del corazón, también aprovechan y lo inervan a él. Un dato importante, un anatomo tips es que el pericardio parietal es bastante sensible al dolor, duele, mientras que el pericardio visceral, que es el epicardio, es casi nulo, es muy insensible al dolor. Es decir, esos plexos coronarios no llevan casi fibras dolorosas. Entonces este fue todo el video de pericardio. Ustedes tienen que ver el compendio completo de videos del corazón y junto ven este video de pericardio para que puedan entender toda esta gran anatomía cardiovascular. No olvides suscribirte al canal de Anatomía Fácil en el circulito que te sale aquí, y si te gustó el video también por favor regálame un like. No olvides también seguirme en Instagram en @JuanPilloSánchez1315. Muchísimas gracias por ver todos mis videos y por suscribirte.